bien, mis queridos amigos, qué gusto saludarles a ustedes a esta hora. Estamos aquí desde la ciudad de Chiquimulilla, un municipio interesante, de calor, un municipio de gente amable, un municipio de gente emprendedora, pero también un municipio con muchos desafíos para los jóvenes, desafíos económicos, desafíos académicos, un municipio que requiere mucho, pero que también tiene gente preparada. Aquí estamos con nuestro pastor Leo, pastor titulado de nuestra iglesia adventista del séptimo día mundial. Hemos hablado con él su historia, hablábamos en nuestra última sesión que con el pastor se puede escribir un libro de su vida y sin duda alguna inspiraría a muchas personas, y esperamos que esta entrevista, esta última parte, pues pueda sin duda alguna ser como esa fresita que se le pone al pastel ahí cuando el pastor nos cuente los desafíos que ha tenido. Pastor, en ese momento le saludo, un saludo especial para usted, Dios lo bendiga, Dios lo abrace con su amor. Recuerdo la frase que usted me dijo en nuestra última sesión: busca a Dios en tus momentos felices, porque Él está contigo en los momentos difíciles. Tremendo, qué bonito. Pastor, bienvenido, Dios le bendiga. Gracias, Fabio, me da gusto poder estar contigo acá en el canal de Motivación Cristiana. Es un placer. Dios bendiga a toda la audiencia y por qué no, en todas las partes del mundo donde nos ven. Un fuerte abrazo para todos. Que así sea, pastor, que así sea. Llegamos, pastor, al final de su vida de la colegiatura. Usted se gradúa. ¿Usted obtiene qué título obtiene usted, pastor? El bachillerato en Ciencias de la Comunicación, en especialidad en Periodismo y Publicidad. Ciencias de la Comunicación, especialidad Periodismo y Publicidad. Muy bien. Se graduó usted. ¿Qué lo inspira a usted? Bueno, me devuelvo un poquito. ¿Cómo fue esa experiencia con las novias? Siempre he tenido esa curiosidad. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo recibieron las novias? ¿Fue usted un Don Juan o era más bien quietecito? ¿Cómo era la cosa? Fui lo suficientemente inquieto para ser feliz, como lo suficientemente tranquilo para conocer todo tipo de damas, okay, sin creerme cosa, sin creerme más grande que otra persona, okay, y fui feliz y soy feliz. Okay. Mira, hay una parte, la sociedad habla de una aceptación, pero la sociedad no palpita y no comprende lo que significa la palabra aceptación. Esa inclusión social de la que se habla, esa inclusión social a la cual uno se enfrenta, es una dificultad en nuestra sociedad por dos sencillas razones. Tenemos demasiados tabú, demasiados. La sociedad latinoamericana, específicamente los que nos crecimos bajo el régimen, tenemos ciertos complejos en común que nos hacen ser personas difíciles de abordar. Los negritos, los indígenas, no lo digo con la cuestión de ofender, tenemos el complejo de ser esclavos. Las personas mestizas tenemos el complejo de creernos demasiado. Y el complejo, o los oligarcas, es el complejo de que no existe sociedad superior a la de ellos. Y cuando uno estudia la Biblia a la luz de la palabra de Dios, todos somos iguales. Aunque Dios tiene reglas, porque Dios es un Dios de detalles. Dios no conoce límites, pero Dios establece límites. ¿Por qué? Porque el pecado es un límite que el mismo hombre se estableció. Él dice que no puede ser un sumo sacerdote ciego. Eso lo dice Dios, porque incluso lo manifiesta en sus ofrendas, ¿no? Dice que no puede llegar un cordero con defectos, ¿no? El cordero tiene que ser de un año y sin defectos y sin manchas. Que no puede ser ciego, ni tampoco puede ser eunuco o capado, como se le llaman, o castrado, como usted quiera llamarle. Pero Dios también protege y dice en el libro de Levíticos, no recuerdo si es 23, 24 o 25, dice claramente que maldito el hombre que haga tropezar a un ciego. O sea, Levíticos 24, o sea, dice que maldito el hombre que haga tropezar a un ciego. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La página 16 del libro La Verdad acerca de los ángeles dice que
ángeles ministran los pasos de los ciegos físicamente. Y eso es importante para que nosotros lo comprendamos y lo entendamos. Entonces, cuando uno va a construir relaciones sociales, yo nunca tuve ningún complejo. Muy enamorado sí, pero sin complejos. Qué bueno. Yo sabía que me podían decir que sí o que no. Correcto. O sea, y que iba a sufrir, pero mi abuela siempre decía que la vida es sufrida pero amada. Y era así. Entonces, cuando yo me acercaba a alguien y le decía, ¿te gustaría salir conmigo o quieres ser mi novia? Yo nunca dejé de tener ningún complejo. Si me iba a decir que sí, mejor. Si me iba a decir que no, iba a sufrir, pero qué bueno, porque atrás de ella venía otra. Correcto. Entonces, Después de las experiencias que la vida nos dio, así fui construyendo. Y yo creo que hay cosas que son difíciles, porque toda la gente aplaude la inclusión social. Pero la inclusión social no comienza en los aplausos que tú le puedes dar al mundo, que con una discapacidad, porque no tiene manos, porque no tiene pies, o porque tiene problemas de cuadraplegia o paraplegia, o es Down. Tú aplaudes eso. Pero ¿sabes dónde comienza el problema? En tu casa. Cuando la inclusión toca la casa de una persona, ahí es donde se ve realmente si ese asunto lo estamos comprendiendo o solo somos teoría nada más. Hay una canción de Ricardo Arjona que dice que Jesús es verbo y no sustantivo. Y es así. Y así hay muchas canciones que nos dejan enseñanzas, porque uno no puede escuchar música sin no aprender. Y tiene que saber que el apóstol Pablo dijo de forma correcta que uno tiene que escudriñarlo todo, desechar lo malo y retener lo bueno, ¿no? Entonces, la mayor relación que yo enfrenté con los noviazgos fue la aceptación de los papás de la muchacha. Los padres. Los padres aplaudían o aplauden o aplaudirán las buenas acciones de las personas no videntes, pero cuando una persona no vidente llega a la familia, triste y lamentablemente desechada. Es así. Yo ya estaba preparado para esto, entonces yo sabía lo que venía. En cierta ocasión, teniendo una relación con una paisana tuya, ¿Sí? Me encuentro con el papá y me dice, oye, en mi casa o en mi familia no hay ningún ciego. Así que yo ya le dije a mi hija que no puede ser contigo. Y ella me dijo, yo te amo, pero tú sabes que en la Biblia dice que honrar a padre y madre. Que hay que honrar a padre y madre. Y sí, le digo yo, pero en la Biblia dice también que solo se puede honrar a padre y madre si el padre y la madre honran a Dios. Pero aquí no vamos a la Biblia. Partamos de que... Porque mira Fabio, yo te voy a decir esto. No usemos la Biblia como una excusa. Correcto. Porque si hubo un inclusionista aquí fue Jesús. Porque si Jesús no hubiese sido uno de los que impulsara la inclusión social, Él nunca le hubiera hecho el milagro a Bartimeo. Correcto. El problema es que para la sociedad judía, desde el punto de vista bíblico, es que la ceguera y los publicanos y la lepra era símbolo del pecado. Correcto. Entonces, ese era un asunto de cuestión, porque los judíos estaban leyendo o leen la Torá, pero no leen este versículo que dice el libro de Levíticos: maldito el hombre que haga tropezar a un ciego. Entonces ellos se preguntaban quién pecó, este o sus padres. En el libro de San Juan 9 encontramos un caso así. Y Jesús dice, ni este ni sus padres, sino entre tanto para que el mundo sea luz. O sea, le está diciendo, este es más luz que ustedes. Correcto. Y lo usó para darle una lección a los fariseos. Y lo toca, y lo que hace es, con el mismo barro que lo formó, le da la vista. Restaurarlo.
Entonces con Bartimeo, parece que él le hace una pregunta tonta y él le dice, ¿qué quieres que haga? Jesús sabía lo que Bartimeo quería. Claro. Pero cuando Jesús anhela que las personas vean manifestaciones de fe, puede hacer las preguntas más ilógicas, más tontas ante el ojo humano. Sí. Pero Jesús tiene las respuestas de lo que uno espera. Y Bartimeo no veía. Y como él no veía, él le dijo, maestro, yo quiero recobrar la vista. Y él no le dice, yo te salvé. No, él le dice, tu fe te ha salvado. Y el muchacho recobra la vista. Y es una escena interesante. No necesita ni hacer la operación de Blumenthal, ni hacer una facoemulsificación. Él es un Dios poderoso, solo levantó la mano y dijo, tu fe te ha sanado. Y él recobró la vista y siguió gozoso el camino. Entonces, a Jesús llegaron ciegos y Jesús los sanó. Pero a las personas, llegan personas ciegas de forma incidental o accidental o circunstancial, como usted quiera ponerle. Pero las personas no aceptan que haya en la sociedad alguien que forme parte de un defecto. Hablando con la muchacha, mírale, la conclusión final aquí es que tú no me amas. Así de simple. José dijo que no es lo mismo amar y querer, ¿no? Dice él que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es un pensamiento griego, porque el pensamiento griego es te fileosteo, fileos mi, claro. Pero amar es agapao, ¿no? Amar es dar. Querer es egoísta, sí. O sea, yo le digo, lo único que yo puedo decirte es, tú no me amas. Pero ¿cómo tú vas a decir eso? No me amas. Entonces, seamos reales, no me amas. Puede que estés llorando porque te dé lástima, puede que estés llorando porque te acostumbraste a un abrazo mío. Cualquier cosa puede pasar, pero tú no me amas. Si tú me amaras, tú estuvieses dispuesto a darlo todo, sin importar, sin esperar nada a cambio, sin nada. Y fue así. Nos despedimos y llegaron los años de la universidad. Cuando estaba en tercer año de teología, daba algo que era circunstancial. Me encuentro con un señor en San José, en el aeropuerto de San José. Él me saluda, me habla, me dice, Leo, ¿cómo estás? Pero yo me hago el sorprendido porque, de hecho, ni me acordaba de él. Y me dice, mira, ¿tú sabes quién soy? Sí, Leo, yo, pues más o menos creo saberlo, pero no me acuerdo, Leo. Pero entonces, mejor dicho, no sé quién es. Y me dijo, soy fulano de tal. Cuando él me dice, soy fulano de tal, yo lo recordé. Y me dice, yo quiero pedirte que me perdones. A mí no me gusta que me pidan perdón. Okay. Prefiero ser yo pedir y no que me pidan perdón a mí. Okay. Yo quiero pedirte perdón porque yo te traté mal. Mi hija hoy tiene un niño ciego. Wow. Dirían en el mundo del karma, ¿cierto? Pues es así. Mira, yo no sé si el mundo del karma existe. Yo lo que sí sé es que la Biblia, bueno, no existe. Eso es así, yo no creo en eso, pero te voy a decir, la Biblia dice bien claro, Dios no puede ser burlado. Correcto. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y digo a lo que el hombre sembrare, mira, hay una historia interesante en la vida de mi abuelo. Mi abuelo era un hombre mujeriego, ¿sabes? El tipo le gustaban las mujeres que era gusto. Y ese tipo, como le gustaban las mujeres que era gusto, ese muchacho era cosa seria. Y él no era de los que seleccionaban las muchachas, no, él era parejo, casadas, solteras. Todo lo que corre y vuela. Claro, así mismo, lo que corre y vuela a la cazuela y lo que es del gato se lleva al plato. Mi abuelo tenía un peón, un trabajador que era ciego, que por X o Y circunstancia, el señor, por ir con los brujos, quedó ciego. Y cuando él buscaba a la esposa de este señor,
que él sabía sacar abono, deshojaba maíz, le daban, en la comunidad donde yo crecí, le daban sus papas, yo lo vi trabajar. Y en algún momento cuando era niño, pues me abrazó y jugó conmigo el Señor. Y él llegaba y se acostaba con su mujer. Y cuando el Señor, cuando él se iba, se escondía detrás de la puerta. Y cuando él se escondía detrás de la puerta, él llegaba y él salía y le decía, Cirilo, buenas tardes. Y él le contestaba, buenas tardes, patrón. Y así tardó, y de hecho, pues se cree que hay un hijo que es de él. Entonces, yo no sé, yo cuando nazco ya mi abuelo ya es una persona fallecida, el Señor lo llama al descanso. Pero la pregunta que yo tendría que hacerme al final de la historia es, ¿qué hubiera pasado si mi abuelo me hubiese conocido siendo ciego? Porque eso me hubiera gustado saber de él, me hubiera gustado conocer su opinión, pero aunque no tengo su opinión ahora, en el cielo se lo enseñarán, de eso estoy seguro. Sí. Entonces, mira, yo enfrentaba problemas, las muchachas como que les daba pena decirme que no, o sea, cuando yo les decía, ¿usted quiere ser mi novia? Decían, yo se lo voy a decir, pero se hacían las locas, y yo me reía de eso. Muchas flores yo las regalé y me las ponían debajo del escritorio. Y los muchachos me decían, es que nos da pena decirte que, mira, fulana de tal te puso unas flores debajo del escritorio. Las que tú las habías regalado. Las que yo les regalaba. Y decían, no muchachos, no tengan ustedes pena. Obras son amores, le decía yo, y nunca buenas excusas. Amemos mientras se pueda y nos amen. Por lo demás no hay ningún problema. Entonces colocaban las flores debajo de los escritorios. Y yo recuerdo, en cierta ocasión, estábamos en la secundaria y yo me enamoré de una muchacha. Y esta hacía lo mismo, colocaba las flores en algún momento debajo del escritorio. Y en cierta ocasión llevamos mariachi. Y yo les digo, muchachos, acompáñenme. Recuerdo la canción, La Diferencia. Esa canción la compuso Juan Gabriel. Y la canción dice al final, la diferencia entre tú y yo tal vez sería, corazón, que yo en tu lugar sí te amaría. Y yo decidí dedicársela a ella. Yo nunca, Fabio, me arrogué ante nada. Tampoco nunca pedí que me escribieran una carta, yo mismo la escribía. Tampoco nunca copié la poesía de ningún autor para dedicar. Yo dedicaba mis propios poemas. Y yo le decía lo que pensaba y lo que sentía a las muchachas sin ninguna situación. Cierro el bachillerato, me devuelvo a la casa y me enfrento con la soledad a la cual yo le tenía miedo. Saco algunos cursos universitarios, pero ya no quería estar solo. Me inicio como evangelista, iba a predicar y me tocó estar en una actividad de jóvenes en México, y allí ahí se da algo interesante, ¿no? Había una muchacha que me gustaba, ¿no? Entonces yo oré y dije, Señor, si ella me da su correo, en ese entonces no era Facebook, era Hi-Fi, ¿te acuerdas? Hi-Fi, sí señor. Sí. Hi-Fi. ¿Me das tu correo? Sí. Y apenas empezaban los chats. ¿Te acuerdas que uno chateaba, abría el correo y tú chateabas en Messenger? Eso sí, el Messenger siempre ha existido, ¿no? Sí. Y yo chateaba con ella. Pero mira, yo hago una oración. Y yo le digo, Señor, si a esa muchacha yo le gusto, que me entregue un papelito con su correo sin que yo se lo pida. No me hagas pasar trabajo. Eso fue lo que yo le dije a Dios en la oración. No me hagas pasar trabajo. Yo no quiero pasar trabajo. Y así fue. Recuerdo que terminé el sermón en la iglesia adventista de México, una iglesia muy pequeña. Termino el sermón, me siento y ella llega con un papel y me dice, aquí está mi correo electrónico y mi número de teléfono. ¿Y tú saltaste en una pateca? Suficiente, o sea... Eso es suficiente, Fabio. Claro. Eso es suficiente. Mira, nos hicimos novios, pasó el tiempo,
nos íbamos a casar. Pero hay dos cosas que son muy importantes, las culturas. Las culturas son diferentes. Por ejemplo, en Guatemala se come mucho tortilla, en Colombia la arepa, ¿no? En México se come la quesadilla, en El Salvador las pupusas, en Honduras las baleadas, en Costa Rica el gallo pinto, igual que en Nicaragua, en Cuba el congrí, las chicharritas fritas, que son los patacones que yo conozco en Colombia. Entonces hay diferentes formas de ser, ¿no? En México es una algarabía, las pedidas son 40, 30 canastos, 70 cajas de... O sea, es mucho, ¿verdad? Yo, en mi afán de ya no estar solo, cometí ciertos errores. Errores que bien pueden ayudar a la juventud a ser mejor, pero que pueden marcar a cualquiera. Y el primer error fue que yo me fui a vivir a México. Yo no me quedé viviendo con mis papás, aparentemente para conocerla. Pero fue fácil ser novios, pero era difícil que ella tomara decisiones para poder ser compañeros de hogar. Y yo recuerdo que la primera frustración fue la pedida. O sea, la pedida no fue como ellos hubiesen querido. No habían 30 canastos de pan, no habían 100 cajas de agua, no había nada de eso. Segundo, un vestido de $1,500. Eso era inexistente. O sea, imagínate tú, $1,500 no puede ser. O sea, no es fácil. Correcto. Y ahí entonces había mucho conflicto, ¿no? Y yo tenía algunos otros asuntos, tenía un negocio. Pero mira, Fabio, yo sí te voy a decir esto. Lo material se repone, pero una vida perdida no. Claro, sí. Y el casamiento es una vida trascendental. Yo me quería casar. Yo me quería casar, definitivamente. Yo no quería estar solo. Yo quería casarme. Quería predicar, ser un evangelista así, como tú, andar predicando. Y quería hacer las cosas bien como persona, como conocedor de la Biblia. ¿Tú te recuerdas que en el año 2009 sale el H1N1 o la gripe porcina? Sí, señor. Así se llamaba esa enfermedad y aquí no tendría que haber ninguna restricción porque es así. Sí, así fue. Porcina, y me recuerdo que en ese entonces el gobierno de Guatemala era Álvaro Colón y Eduardo Stein. Y eso de la industria de los chicharroncitos de puerco se vino abajo. Correcto. Y causó una gran pérdida y entonces los médicos le cambiaron nombre, le pusieron H1N1. ¿Te acuerdas? Sí, señor. Para esa época entonces yo empiezo a tomar decisiones. Yo me voy. Ella no está contenta con la pedida, no está contenta con la fecha de boda. Hice muchas cosas por ella que uno cuando es novio no debe de hacer hasta que uno no tenga las cosas en la mano. Hay una frase, yo no sé si es colombiana o guatemalteca, pero dice que más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Yo creo que eso lo he escuchado en Colombia, pero es como más bien universal esa frase. Es una frase muy universal. Y pues yo ayudé mucho en su vida personal, profesional, porque yo quería que ella se casara conmigo. O sea, yo la quería. Como ella era indecisa y estábamos enfrentando esos problemas, la pedida no se deshizo, yo seguí en pie. Porque yo he considerado, Fabio, que la palabra de un hombre vale por 2. La firma, sí, señor. O sea, hoy por hoy estamos frente a una sociedad donde la palabra no vale. Antes la gente se tenía que arrancar un pedazo de bigote para que la palabra tuviera valor, ¿no? Como no existía la firma. Pero hoy no. Hoy tú lo miras en el fútbol, ves gente desordenada que te dice que sí en tal cosa y después te dicen que no. Hay una falta de principios, señores, en el mundo que de verdad estamos en picada. Si los padres que son cristianos no levantamos un altar en nuestra casa, olvídese.
están creadas las circunstancias para la pregunta que está en la Biblia. Dice, ¿hallará fe el Señor Jesús en la tierra cuando vuelva? Definitivamente, tú y yo sabemos que no, pero estas son las circunstancias. Las faltas de altares en las casas. Entonces yo me pongo a orar, porque yo le digo, Señor, tú me la diste por novia. Si no se puede, no se puede. Un día, ella llega a la casa, ella mira un bastón que yo tenía y dice, no, ese bastón lo sacaste del paraguas de tu mamá. Era un bastón largo. Aquello me partió el ser. Porque yo digo, si yo nunca ofendo a la mamá de ella, como mi mamá vino a ofenderme la mía. Vino a ofenderme la mía. Entonces yo ahí eso me partió. Me partió en serio, Fabio. Yo sé que mis padres tienen defectos, y lo sé, los he vivido, y algunos defectos pues los veo reflejados en mi personalidad. Pero eso sí me dolió. No le dije nada. Solo seguí el curso de la vida y no le dije nada. Fuimos a ver los vestidos. A ella no le gustó ni un vestido de los que fuimos a ver. Y dije, bueno, eso es lo que le puedo dar. No tengo nada más para darle. Pasé 2 semanas porque no se podía pasar. Habían problemas con la frontera en México. Lo querían poner a uno en cuarentena, en relajos así. No quise arriesgarme con mi papá. No fuimos esa semana. Algunos estaban pasando, pero habían problemas con eso. A la siguiente semana, yo siento que estoy cayendo en un cuadro depresivo y eso no me gustó. Entonces yo oro al Señor y le digo, Señor, mira, si tú me contestaste una oración simple y sencilla, dame un sueño donde tú me digas qué quieres que yo haga. Y lo que tú me digas que yo lo voy a hacer. A la siguiente noche yo tengo un sueño. Y yo sueño. Alguien llega conmigo y me dice, Dios mandó decirme una respuesta para ti. Y yo me puse de pie y le digo, dime cuál es la respuesta. El Señor dice que tú pediste una novia y no una esposa. Y entonces viene para acá y hay un libro que se llama Enamórate Bien, que antes se llamaba Consejos sobre la Sexualidad de Elena G. de White, ¿te acuerdas? Sí, señor. Ahí yo me encuentro con un párrafo que dice que aún en la puerta de la iglesia, si un matrimonio no conviniese, uno puede decir que no. Con ese párrafo más ese sueño, yo le fui a decir a ella, a su casa, mira, no hay boda. No hay boda. Y eso para ella fue triste y doloroso. La historia relata que al siguiente día, una de las que iba a ser mi concuña llamó, que hoy está descansando ya, a la casa. Y le dice a mi mamá, hermana, esto parece un velorio. Todo el mundo llora. Fabio, hay decisiones en la vida dolorosas que uno tiene que hacer y que las tiene que tomar porque son decisiones para la eternidad. Y cuando uno toma decisiones para la eternidad, hay espinas que duelen. Hay rosas maravillosas, pero hay espinas que duelen. Correcto. Y no es lo mismo que una espina se te entre a sacarla. Es una espina muy dolorosa, porque hay familias involucradas, hay gente involucrada que realmente a uno lo quiere. Yo no me fui por ser una persona mal querida en esa casa, yo me fui porque las diferencias culturales eran muchas y porque yo lo puse en manos de Dios y no fue su voluntad. Entonces ahora decido estudiar teología. Nadie quería que yo fuera pastor. Nadie. Todo el mundo me decía, tú no puedes administrar una iglesia. Pasa ese año y dice, no, todo el mundo me decía, no, todo el mundo. Tú no puedes ser pastor. ¿Cómo tú vas a ser? Y los compañeros que pasaban en la universidad me decían, ¿cómo le vas a hacer para el griego?
Vas a tener problemas con griego 1, con griego 2, que vas a tener problemas con hebreo. Y si te dan clases de arameo, vas a tener problemas. ¿Cómo le vas a hacer? Yo recuerdo que después de ese cuadro doloroso que pasó en la vida, yo voy a sacar una campaña al distrito donde uno de mis tíos asistían a la iglesia de Guajitos. Y ahí estaba de pastor el pastor Marcio Palencia, un hondureño, que vino a estudiar en una escuela centroamericana que el pastor Peter Simpson dirigió aquí en Centroamérica, junto con otros administradores reconocidos en esta área. Y yo estaba predicando y fui a sacar una decisión con él. Y el pastor Marcio me mira y me dice: Leo, ¿tú te vas a casar? Pues sí, pastor, me voy a casar. No te cases, me dijo. Tremendo. Pero pastor, Leo, ¿por qué usted me dice eso? No, Leo, no te cases. Tú puedes llegar a ser un gran pastor. Pero pastor, Leo, toda mi familia me está diciendo que yo no puedo ser pastor y usted sí. No, Leo, tú puedes llegar a ser un gran pastor. Pero pastor, Leo, mira, yo voy a averiguar en Costa Rica y vamos a hacer todo el trámite para que te vayas a estudiar a Costa Rica. En eso, el pastor Marcio me lleva a conocer a un médico muy famoso en Guatemala, que es el doctor Solórzano. Y el doctor Solórzano me dice: muchacho, me dice, ya me contaron que tienes una gallinita para casarte. A ti no te conviene casarte, chico. Eres un gran evangelista. Estudia para pastor. Yo te voy a pagar el boleto y la beca para que vayas a Costa Rica. Y le digo: doctor, oye, ¿y qué respuesta más buena, no? La de Dios, porque sí. Digo, bueno, es Dios. Pero entonces el pastor Marcio dice: pero está caro. Sí, le dice el doctor, no importa. Ahorita no sé cuánto es, eran $4,000. Poco de plata. Son muchos pesos cubanos, muchos pesos colombianos y muchos pesos guatemaltecos. Y muchos quetzales. Y demasiados quetzales. $4,000. Y más la comida y más, estamos hablando del internado y aquello era un caos. Pero mira, no tenemos otra. Solo se puede abrir el mar Rojo, me dice el pastor Marcio Palencia, mojándote los pies. Mientras no te mojes los pies, el mar Rojo no puede abrirse. Y entonces yo empecé a bregar con la idea. Mi tío no muy convencido, mi papá tampoco. Entonces el pastor Marcio viene y me consigue un asistente, llévalo, él va a colportar. Y yo me puse a colportar. Fabio, ¿tú sabes lo que significa colportar? Claro, yo fui colportor, pero claro. Cargar cajas de libros. El muchacho me llevaba en su carro, yo me encargaba de hacer los pedidos. Algunas veces me pagaron libros con perros. Yo llegaba con los perros a la agencia y los vendíamos para pagar las asignaciones. Alguna vez con pollos, alguna vez con gallinas, alguna vez con arroz, con frijol. Oye, no me fue mal en el colportaje, me fue bien. Me fue bien porque ahí yo pedía que 5 me recomendaran en otros 5. Correcto. Pero me recomiendan con un coronel, que es el coronel Freddy Muy. Él se convierte al adventismo muchos años atrás. El pastor Rubén García, dándole estudios de profecía, lo convierte y me llevan con él. Y el coronel Muy me dice: mire, pastor, le voy a decir esto. Escuche bien lo que le voy a decirme. Yo siento que tengo poco tiempo de vida, muy poco, y no tengo tiempo para estar leyendo estos libros. Pero váyase, yo voy a tener una ventecita de una propiedad y usted va a estudiar. Wow. Y yo recuerdo que en eso aparece la hija del pastor Milton Presentación, Mildredcita, yo no sé todavía, sí, que a quien yo le mando un saludo. Y Mildred dice: ¿por qué no se van para Cuba? Y ella dice: yo le doy el boleto del avión para que usted se vaya para Cuba. Y el compañero pues que iba conmigo, pues dijo: bueno, vámonos para Cuba.
con la última venta del colportaje vengo yo y compro el boleto de avión y le llamo a mi papá, papi, me voy para Cuba. ¿Y cómo que te vas para Cuba? Sí, yo me voy para Cuba. ¿Y qué vas a ir a hacer a Cuba? Voy a estudiar teología. Pero no te dije que no podía ser pastor, papá, voy a estudiar teología. Y punto. Ese día yo me fui y ese día ellos vinieron como pudieron. Y el pastor Marcio me dijo, tienes que aprovechar, ahora tus papás te van a apoyar. Lo que me parte la vida es ver llorar a mi mamá en el aeropuerto. Pero ya había pasado fases con mi mamá difíciles, muy difíciles, porque las madres son muy sobreprotectoras. Y mi mamá, yo recuerdo que ese vuelo fue un 25 de agosto de aquel año. Mi mamá se puso a llorar. Y mi mamá decía, yo quería pasar este cumpleaños contigo, pero le digo, mamá, vendrán otros cumpleaños que serán por toda la eternidad. Me fui con $20 en el bolsillo. ¿Quién se va a ir con 20? ¿Tú viajas con $20? Hago escala, llegamos al aeropuerto, buscamos una máquina. La máquina en Cuba se le llama a los taxis, acá en Guatemala, no sé cómo le llaman los taxis en Colombia. Llego en la máquina a la puerta del Seminario Teológico Adventista y le digo, ¿cuánto es? $20. Oye, yo me quedé sin nada. Yo recuerdo que llegué al cuarto y le pregunto al vicerrector financiero, ¿cuántos dólares hay que pagar por matrícula? 50, me dijo. No tenía nada, brother. En Cuba se manejaban dos monedas para ese entonces. Hoy solo se maneja una. El dólar, o el CUC, o el chavito y el peso cubano. Los dólares, por $100 te daban 98 chavitos, o sea, 98 CUC. Era casi equivalente. Esa era la equivalencia y esos 98 significaban 25 pesos cubanos. Con CUC pagabas los refrescos y pagabas la carrera y con los pesos cubanos ibas a comprar por ahí mojigangas a Cuba. Yo no tenía ni eso ni lo otro. Ni Z. Esa noche, Fabio, yo pasé llorando toda la noche y le dije, Señor, estoy loco. ¿A qué vine aquí? ¿A qué me has traído? Solo teníamos para pagar una parte de plata. Pero ya no tengo nada. Mildred me dio el boleto, yo lo terminé de completar con lo que colporté. Estaba juntando dinero para ir a Costa Rica, este viaje fue repentino. Yo te hago una pregunta, ¿tú estás conmigo en este viaje? Llorando. Cuando salgo, me encuentro con una dama, una trigueña de la provincia de Santi Espíritu. Y recuerdo que yo le digo, ¿tú cantas? Sí, ¿quisieras cantar conmigo? ¿Qué cantamos? Me dijo. Y yo recuerdo que empezamos a cantar, Dios nos envió a Jesucristo, vino a morir para salvar. Y a mí me decía, hazme segunda pues. Claro, le decía yo. Vino a morir, pagó mi deuda, aunque él murió, su tumba ya vacía está. Él vive hoy, vivirá mañana. Confío en él, no temeré, pronto veré a mi maestro y ahora espero me dará la eternidad. Y me puse a llorar. Y a mí me mira y me dice, ¿por qué lloras? Y le digo, no,
no tengo nada. No estoy llorando. Pero caballero, qué cosa más grande, si estás llorando, chico. No, no tengo nada. Se saca de su cartera un CUC en moneda y me dice, mira, este es el CUC. Y este es el chavito, no te vayas a confundir. Y yo en mi corazón decía, si esta supiera que yo no tengo ni chavito, ni CUC. Me fui en la guagua. El que me llevaba me dijo, quisieras ir a la shopping, así le llaman a la tienda, porque Cuba tiene mucha influencia americana, y si no es del Congo, es de Carabalí, pero sí tiene influencias. Vamos a la shopping. No, yo no quiero irlo. No fui. Me quedo sentado en el Parque Central de La Habana. Y ahí llega un personaje y me dice, hey, what is your name? You speak English? No, Leo. You speak Spanish? Yes, Leo. Y él me dice, ¿poder hablar contigo un momento? Porfa. Y me dice, how are you? Él hablando el Spanglish conmigo, y yo luchando con eso, ¿verdad? How are you, Leo? Mi nombre es, how are you? Estoy bien, Leo, yo estoy bien. ¿Y tu nombre? What is your name? Y entonces le digo, pues mi nombre es Leonardo. Y él empieza a conversar conmigo durante 3 horas. Conversamos de muchas cosas, hablamos de cultura general. Cuando yo me paro me dice, quiero darte un regalo. Yo me tengo que ir, Leo. Yo no le acepto regalos a extraños. Tú no rechazar regalo mío. El regalo que yo darte va a servirte mucho. $1,500, Fori. Oh, en serio, por favor. Por favor. La vida es buena, pero más bueno es Dios que nos la dio. Amén. Y a Él nosotros debemos rendirle toda honra y todo honor, porque Él es el que hace las cosas. Pero le digo, tú no me conoces. ¿Cómo tú sabes que soy yo? ¿O cómo tú sabes que yo necesito esos $1,000? Él me ve y me dice, tú decir yo no conocerte, yo conocerte más que tú a mí, habrá de servirte y nos vemos pronto. Y hasta aquí no lo he vuelto a ver. Pero eso me salvó la vida. El compañero que iba conmigo se metió a problemas tristes, dejó la carrera, pero yo seguí. Ahí conocí bonitas cubanas. La sociedad cubana es muy desarrollada a todos los niveles. Creo que la instrucción cubana es muy buena. En educación no hay quien en América Latina compita con un cubano. Pero en cuanto a inclusión, las personas con discapacidades tienen muchos privilegios. Pero en cuanto a la inclusión y en cuanto a la aceptación, sí es mucho complejo. Okay. Demasiado complejo. ¿Cómo llegas a conocer a tu esposa? Espérate. Allí conozco yo una cubana. Con 3 cubanas intenté yo hacer mi vida, con 3. Conozco una, lo mismo. No me aceptaba la abuela porque el abuelo era ciego y que no quería tener otro ciego en familia. Como era un ministro del Señor y quería hacer las cosas bien, me tocó viajar más de 12 horas. De La Habana a Santiago hay 800 kilómetros, Fori. 800 kilómetros. Y un cubano no es tan fácil para hospedar. Un cubano no es fácil. Mira, eso es algo difícil porque en Cuba no pueden hospedar a cualquiera. La revolución no lo permite. Y yo me fui contra viento y marea para hacer las cosas bien. El mayor problema era que yo era una persona no vidente. Ese era el problema. Simplemente y llanamente ese era el problema.
En todas las relaciones que yo enfrenté, simplemente y llanamente era así. En una segunda relación quise hacer lo correcto, decirle a la mamá, mira, me interesa a su hija, pero la mamá me dijo, mi hija nunca se va a casar ni con el rey de España y nunca va a ser feliz ni con el rey de España. Cuando llegó otra persona a mi vida, ella se arrepintió y fue un relajo eso, ¿me entiendes? Siempre bregué contra la corriente Fori en cuanto al amor. Siempre. Para eso pasaron 4 años, me enfrento con varios desafíos en el seminario. Primer desafío es, me dijo la bibliotecaria un día, usted en 6 meses se regresa de aquí. En Cuba se vive una pobreza extrema, Fabio. La alimentación en Cuba no es lo mejor. El cubano sufre, ahí como tú lo ves. El cubano pasa penas. Muchas veces yo iba a predicar a las iglesias y los hermanos me daban sus platos o sus mulos de pollo y yo en el piso sentado. No es una situación como estas sillas hermosas donde tú y yo estamos conversando aquí. No, es difícil. La situación en Cuba es muy complicada. Pasábamos con hambre y a 2 cuadras estaba la casa de un pastor y el pastor nos tenía un pan con huevo, el pastor Armando Benzán. Me acuerdo de eso. ¿Tú sabes cómo fue mi primer cumpleaños en Cuba? Yo nunca lo olvido. Lo recuerdo muy bien. Llegó el 5 de septiembre, yo cumplí años allí. Cuando llego a cumplir años, yo recuerdo que canté ese día en la capilla del seminario. Después de que yo canto, me dice el rector académico, el rector de hoy me dice, ven, vas a almorzar a la casa. Mi almuerzo fue arrocito, un muslito de pollo y unas chicharritas. Ese fue el almuerzo de cumpleaños que yo tuve. Después a la cena, la esposa del rector, que era en aquel entonces el pastor Francisco Hernández, me lleva y me da una cena muy deliciosa. Pero mi papá y mi mamá no me pudieron felicitar. Yo recuerdo que en un sueño, como que Dios hizo que mi papá y yo habláramos. Y mi papá me pregunta, ¿cómo estás? Y yo le digo, papá, estoy bien. Hijo, feliz cumpleaños. Las tarjetas de Tigo que se compraban se iban en 3 minutos de 100 quetzales. Tremendo. Esa era una situación compleja y difícil, pero no imposible, Fabio. Los cubanos tienen un buen corazón. Y lo digo yo. Podría decir que Cuba es mi segunda patria. Que hay cosas adversas ante el mundo, sí, yo sé. Pero el cubano tiene un buen corazón. Y yo estoy convencido de eso porque yo viví en las entrañas de Cuba. Sé que hay gente buena y gente mala también, pero los cubanos tienen un buen corazón. Y toda mi vida yo no la logro rehacer en Cuba por 2 sencillas razones. O porque no siempre se opuso a alguien, o porque simplemente era llana y la cosa era que la familia no aceptaban a una persona que fuera ciega. Vengo a Guatemala, ya graduado, aquí pasan 6 meses y me hago novio de la contadora de la asociación. Muy buena aceptación, no hay ningún problema, todo está excelente, todo bien, todo marcha bien. Pero hay un asunto, la compatibilidad de carácter. Y ante esa decisión decido no casarme. Y entonces me mueven para ser pastor del municipio de San José Pinola. Ahí es donde yo conozco a mi esposa. Oh, qué bueno. ¿Qué pasa allí cuando yo conozco a mi esposa? Había pasado años intentando ser pastor, ministro de culto, pero ningún presidente de campo me aceptaba, Fabio. Nadie, porque era imposible. Para ese entonces Marcio Palencia se había ido a Costa Rica y solo tenía una carta. Un pastor, un presidente me dijo la siguiente frase: usted no puede ser pastor de púlpito nada más, usted tiene que visitar. Se lo dijo a mi papá. ¿Tú te imaginas que mi papá eso lo partió en 2? Yo te voy a decir esta frase, Fabio. Y he orado y le he pedido perdón a Dios si es una frase mala. Hay muchos administradores que conocen las reglas, pero no las excepciones. Hay muchos pastores que no conocemos las reglas, pero tampoco a Jesús. Y nuestras iglesias ya no conocen ni a Jesús, ya no conocen
las reglas y se casaron con la indiferencia. Ante eso estamos hoy. Y ese administrador así le dijo a mi papá. Pero hubo uno que me dijo: ven, vas a trabajar como pastor evangelista. Cuando le acepto y le digo sí, acepto el trabajo, me dice, a los 3 meses me dice: no, pruébate como pastor de distrito. Mi tía decía: es mentira, ¿cómo vas a pensar que vas a ser pastor de distrito? Fabio, son 10 años de ministerio y aquí estoy. En ese tiempo entonces yo le digo a Doris, nos casamos. Doris tiene 2 hijas mayor y eso era contra viento y marea. Porque sus 2 hijas son mayores. Si yo la quería, tenía que aceptarla con sus 2 hijas. Y no me da vergüenza decirlo, porque las he aceptado como mis hijas. Una de ellas está en casa de mis papás ahora, estudiando. Y te voy a decir esto, era contra la corriente. Era contra la corriente. Cuando tú pruebas todo, Fori, cuando tú vas por la vida probando todo, y te encuentras contra indiferencias, te encuentras frente a incompatibilidad de carácter, te encuentras contra muchas cosas, uno logra entender que hay 2 cosas. Para el amor no hay edad, tan solo la palabra correcta es madurez. Correcto. Y yo le digo: ¿te quieres casar conmigo? 6 meses. Si en 6 meses no te casas conmigo, yo por mi camino y tú por el tuyo. Y se acabó. Y ella dijo: sí, me caso contigo. Y ahí estamos. Tenemos a Leito, tú lo conoces, un niño muy especial. Sí, señor. Y hasta aquí puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová, Fabio. Y lo lindo de la vida, Fabio, es vivirla con optimismo. Yo no me puedo quejar. Tuvo lo que el Señor quiso que yo tuviera. Damas de muy buen corazón, no exulsas físicamente. Damas exulsas físicamente, de corazón bueno, pero con complejos como los míos. Damas de todo tipo y de todo tamaño. No, ninguna eficiencia ni ninguna maleficencia, nada de esto. Lo que yo puedo decir es, Fabio, que siendo ciego, yo no me puedo quejar. Gloria a Dios. Gloria a Dios, pastor. Yo no me puedo quejar. Las personas que se quejan en la vida es porque o nunca quisieron tener nada o nunca quisieron nada. Mira, yo sueño con una maestría, pero te voy a decir esto de todo corazón. Yo le he dicho a Dios que si el estudio me va a hacer grande, mejor no, porque yo lo que quiero es que en mi ministerio el grande sea Dios. Amén. Amén. Y estar de lado para que Dios sea grande, uno a veces tiene que dejar que Dios sueñe con su vida. Yo lo he soñado, pero yo digo que el título no me hace mejor que nadie, al contrario. El título puede darme conocimiento, pero no la sabiduría que viene de lo alto. El título me lo va a dar Dios cuando yo decida ser ciudadano de la patria celestial. Y eso es importante. Los pastores tenemos que convencernos que si no servimos aquí en la tierra, no seremos heredores del reino de los cielos. Nuestra herencia está truncada, Fabio. Los pastores que nos servimos de la iglesia, si no entendemos que debemos servir a la iglesia, estamos perdidos. Nos equivocamos de profesión. Los pastores que nos sentamos en un avión sin visitar al humilde y al que lo necesita, tenemos una conciencia cauterizada sin darnos cuenta que fuimos puestos para servir. Los pastores que están en una administración, si no entendemos que debemos de ser como niños, estamos perdidos. No lo digo yo, mira lo que dice Mateo 18:1, Fabio. Cuando los discípulos estaban peleando, ¿qué dijo Jesús? El que no fuere como niño no entrará ¿en dónde? En el reino de los cielos. Y nos falta iglesia, de verdad, nos falta pastores. Nos falta tener ese carácter que nos haga personas como niños. Los pastores vivimos una vida muy solitaria. Hay 2 tipos de pastores en la sociedad. Los pastores que no entendemos que tenemos que servir
y los pastores que nos servimos y hemos convertido las iglesias en industrias financieras, que estamos usando la Biblia no para presentar verdades, sino para manipular a las masas. Que las masas, en lugar de presentarles a Jesús, les ponemos cuotas, parecemos cobradores de impuestos. Pastores que en lugar de enlodarse las manos con su oveja, en lugar de curar las heridas de las ovejas, estamos bregando contra la corriente y nos estamos olvidando que Jesús nos mandó a discipular. Si yo como pastor no he discipulado a nadie, no he cumplido la misión que yo tengo. Así de simple. Si yo como pastor no trabajo por la iglesia, si la iglesia trabaja por mí, estoy perdido. Cuando digo que el pastor debe trabajar por su iglesia es porque el pastor debe darle toda una atención pastoral, Fabio. Toda una atención. Debe darse por su líder. Mira, a veces mi papá me regaña, con mucha razón, pero no con tanta, por no decir que no la tiene, ¿verdad? Él me dice, tú haces cosas que los pastores no hacen. Mi papá se hizo adventista en el 82, tiene como 37 o 40 años de ser adventista. En los 40 años que yo llevo de ser adventista, me dice mi papá, yo no he visto un pastor que haga lo que tú haces. Y yo le digo, a mis 38 años, porque si usted a los 40 años no ha visto un pastor que haga lo que yo hago, a mis 38 años yo digo que necesito hacer lo que yo hago para que haya un pastor que haga lo que tenga que hacer. Y es doloroso, Fabio, pero es una realidad. A veces los pastores nos olvidamos de dónde somos, quiénes somos y a dónde vamos. Nos da titulitis, ¿no? Y el título no me salva. Me salva el trabajo que yo haga. Me salva las cuentas que yo tenga que rendir ante el Señor. Habemos pastores que estamos tomando de forma irresponsable este ministerio, Fabio. Muy irresponsablemente, que no le damos la seriedad a las cosas, que estamos confundiendo las cosas profanas con las cosas santas. Y nos puede pasar lo mismo que le pasó a Esaú. Así de simple. Nosotros tenemos que cuidar esa parte. En nuestro ministerio pastoral estamos deshonrando muchas cosas a Dios. A veces somos todo, pero menos pastores. Y eso es peligroso, ¿no crees? Demasiado peligroso. Demasiado peligroso. Pues pastor, creo que esta es una entrevista de esas que aún no acaban. Esta es de estas entrevistas que uno dice vamos a sacar 3 partes, pero sale una cuarta, una quinta, una sexta. Y sin duda alguna esta experiencia tenemos que seguirla contando, porque ahora tenemos que entrar a hablar de evangelismo. Entonces, amigos y hermanos, pues Dios les bendiga. Aquí estamos con el pastor Leo desde Guatemala, país maravilloso, de gente amable, pero un país también con muchas carencias, muchas necesidades espirituales. Y vamos a seguir trabajando. Por ahora les rogamos el favor que ustedes compartan el enlace, que ustedes le den me gusta al video, que ustedes le dejen un mensaje de empoderamiento, de motivación y de consagración al pastor Leo y a este equipo, pero que ustedes también sigan pendientes, porque en este canal vamos a tener un programa especial con el pastor Leo. Vamos a tener un programa de eventos finales, un programa de actualidad. Vamos a estar revisando qué está pasando en el calendario profético y hacia dónde vamos. Así que, pues pastor, muchas gracias, Dios le bendiga, gracias por acompañarnos, por su disposición, por su tiempo, y siempre le voy a decir que tengo grandes experiencias, muchas cosas que he aprendido con usted en el poco tiempo que lo conozco. Así que muchas gracias y que Dios me lo bendiga. Gracias, Fabio, un abrazo, Dios te bendiga, estamos en contacto.